Bueno, hay que observar va a quedar, pero bueno, yo al fin y al cabo la complejidad de la tarea de un archivero cuando realmente entra en el mundo de la especificidad. Me explico. Un archivero describe fácilmente elementos comunes, cuentas, personal, correspondencia, pero cuando particularmente entra en un elemento específico, como puede ser el elemento de naturaleza, lo digo por el archivero de la Universidad de Salamanca, que realmente se ve la altura y la calidad de esos archiveros. Y ahondando en el mundo de los archiveros, pues continuamos con Guillermo Fernández Centeno, ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, y actualmente ocupa el puesto de subdirector general adjunto de Política Forestal de la Dirección General del Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y muchas cosas más, pero bueno, es así. Ha ocupado esos puestos en el organismo autónomo de Parques Nacionales y la Confederación Hidrográfica del Tajo, además del Ministerio donde trabaja actualmente. Desde el año 2009 es el responsable del Fondo Documental del Monte y el Fondo Documental de Vías Pecuarias, que contiene el soporte de la información generada por la Administración Forestal y Pecuaria Española en los siglos XX y XXI, colaborando con el Archivo Central del Ministerio para los fondos documentales del siglo XIX. Además, ha sido profesor asociado durante 6 años en el Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin más dilatar, Guillermo, que te está llamando Miguel todos estos días, para variar, paso usted. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, que me llame Miguel no me extraña, porque mi hermano, que es un año mayor que yo, se llama Miguel Ángel, y me paran a veces por la calle Miguel. Así que posiblemente no te haya dicho nada. Bueno, lo primero decirles que estoy un poco abrumado, porque ayer tuve la oportunidad de estar también en las 3 charlas, y esta mañana en la visita al Zoológico de Jerez, y también en estas 2 últimas charlas que hemos tenido esta tarde. Y realmente me siento abrumado con la cantidad de información y lo bien dada con la que nos han brindado. Así que decirles que yo no sé si mi ponencia va a estar a la altura, vamos a intentarlo, por lo menos de asomarnos al mundo desde la administración central, que también yo creo que es una buena perspectiva para esta cuestión de los archivos. En primer lugar, quería hacer unos agradecimientos, por supuesto, al comité organizador de las 8ª jornadas de archivos privados y especialmente a Antonio Barea por la invitación que hizo al Ministerio y que regaló en mí. También quiero dar las gracias a muchos compañeros que se han ido jubilando y que sin duda yo ahora mismo no estaría aquí. Es una cuestión, yo creo, básica. Sobre todo a José Manuel Mangas, que es el que en primer lugar, a lo mejor le suena, pero fue un jefe de servicio de patrimonios forestales y vías pecuarias en el Ministerio de Agricultura durante 30 años, y sin duda es el responsable de que ese archivo se mantenga y cada vez se conozca mejor. Y con él, pues todas las personas que hemos ido trabajando, ¿no? Francisco Moreno Parmoneno, José Luis Rubio, Joaquín Carril, Isabel Matas, Pedro Molina, que fue subdirector general de Política Forestal, y gracias a él se creó el Fondo Documental del Monte, como luego veremos. Pepe Lara, que fue el jefe de área que recientemente falleció y que fue el encargado de llevar a ese Fondo Documental del Monte, sus compañeros Ramón Sánchez Crego, Emilia Plaza y Inés García, a José María Solano, que fue mi jefe hasta hace poco, que ahora está en Pesca. Yo creo que en Pesca también está ahora organizando un fondo documental que también es bien importante. Y luego también a los múltiples investigadores y a otras administraciones que consultan el fondo documental, aunque no he traído las estadísticas, con mucha seguridad. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Especialmente quiero nombrar a 2, a Eduardo Rico, que por él está organizado el fondo documental del Monte, y a Ignacio Pérez Soba, que además es compañero de colegio mío y es una de las personas más eruditas y mejor conocedoras de lo que ha sido la administración forestal a lo largo de su historia, que hoy vamos a detenernos. De hecho, deciros que algunas de las diapositivas que voy a presentar son suyas, intentaré decirlo.
Bueno, las funciones del Archivo Central del Ministerio de Agricultura, al cual pertenezco, también decir que ese nombre tan horrible y tan largo, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ahora también hay un Ministerio de Transición Ecológica, y las competencias pues se han quedado un poco divididas. La parte forestal se ha quedado en la agricultura, la parte de conservación de la naturaleza, que se llama ahora mismo Biodiversidad y Medio Natural, ocupa una dirección general en otro ministerio. Esto, sin duda, también es complejo a la hora de manejar los archivos y nos está ocasionando bastantes problemas. El responsable del Archivo Central en el Ministerio de Agricultura es Francisco Fernández Cuesta, al que le sugerí que viniera él en vez de hacerlo yo, pero prefirió que viniera yo, así que también debo agradecerle la oportunidad que me dio. El Archivo Central del Ministerio, pues lo primero que hace es custodiar todos los documentos que se han ido generando a lo largo de toda la historia administrativa. También ofrece un servicio de asesoramiento y préstamo interno de documentación a las unidades productoras. Esta información se utiliza muchísimo por parte de las administraciones, tanto a nivel central como en las comunidades autónomas e incluso en las administraciones locales. Todos los problemas que hay de ayuntamientos, de propiedad, etcétera, pues también se solicita mucha de esta información. Y luego cualquier ciudadano, hay muchísimos ciudadanos interesados, que yo creo que forma parte también de una labor importantísima que tenemos y que hacemos poco de divulgar los fondos documentales que tenemos. Bueno, esto es el índice, ¿vale? Es un poco tremendo, pero sí que vamos a hacerlo más o menos rápido y sí quería que vieran lo que es el Archivo Central. Yo voy a intentar contextualizar un poco la primera presentación de Santiago, en donde se ha hablado bastante de distrito forestal. Yo voy a intentar marcarlo más no tanto en los documentos que se generaron, mucho menos la verdad es que se complementa perfectamente porque ha mostrado muchísimas de las actividades en Cádiz, y lo cual yo no he tenido tiempo para buscar toda esa información de Cádiz, porque claro, lo tenemos en toda España y a veces es más complicado resaltar algún aspecto específico. Pero quiero que vean que vamos a empezar por la primera parte. No voy a decir nada, todos los archivos desde 1950 que se han ido generando voy a hablar un poco, solo al final. Del fondo histórico es de lo que más voy a hablar, antes de la creación incluso del Ministerio de Agricultura. En el Archivo Central lo separan en tres temas. No sé, bueno, son depósitos que no hemos hablado, pero hay un archivo fotográfico interesantísimo, sobre todo los depósitos de grano. Agricultura y montes, que lo juntan también del siglo XIX. Importantísimas las ordenanzas de 1833, que crean la primera Dirección General de Montes. A partir de ahí se empieza la actividad forestal. El Cuerpo de Montes se creó un poquito antes. Aprovechamientos forestales en montes públicos, estadística forestal y ordenaciones de montes, que ya ha hablado Santiago. No voy a hablar del archivo de la reforma agraria, pero que tiene un impacto fundamental en lo que es la naturaleza española. Y desde luego yo creo que sería interesantísimo entrar y profundizar en esos impactos, pero no lo vamos a hacer. Tampoco voy a hablar del Instituto Nacional de Colonización, que también se ha mencionado Santiago, donde la información también es extensísima y muchísima, y requiere también de un importante estudio local, casi, porque sin duda hay muchísima información. Tampoco del IRIDA, que sucedió a este organismo. Y sí que voy a hablar, que es lo que viene al final, del Fondo Documental del Monte, en primer lugar de los servicios y de los forestales, que dependían de esa Dirección General, con sus 10 divisiones de los forestales. Y voy a intentar contextualizar el por qué se crearon. Voy a hablar de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, con las actuaciones tanto de sus distritos forestales como de los servicios de pesca continental, caza, y luego se crearon los parques nacionales, ¿no?, con sus comisarías. La verdad es que la actividad desde su creación fue muy intensa y muy documentada, ¿no? También voy a hablar del Patrimonio Forestal del Estado, que ya se crea, bueno, primero se creó en 1965, justo antes de la guerra, y luego se reactó en 1941. Hasta 1971, donde aparece ya por fin el Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, del que hemos ido oyendo hablar, que el ICONA yo creo que fue las siglas que más se han quedado en la cabeza de toda la sociedad rural y urbana, y de hecho a veces cuando quieres decir ahí en donde trabajas, le dices en el ICONA y vale, ya lo entiendes, en vez de todas las siglas que se han ido cambiando.
y luego sucedió a Icona la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, que ha ido tomando varios nombres, ahora mismo se llama Desarrollo Rural, Innovación y Bioforestas. Este es el índice. El Fondo Documental del Monte lo dividimos en los trabajos de las divisiones hidroforestales, que ahora veremos. Posteriormente voy a hablar del instrumento principal, que es el que hace propio de la conservación de la naturaleza la actividad forestal, que son el catálogo de montes de utilidad pública. Es un instrumento jurídico que ahora veremos con más detalle y que sin duda fue el primer instrumento que se creó en España para defender la naturaleza, como luego veremos. Vamos a hablar también antes sobre el Fondo Documental de las Vías Pecuarias, que también yo creo que tiene una labor fundamental en lo que es la conservación de ciertos paisajes agrarios absolutamente necesarios. Vamos a hablar también de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Patrimonio Forestal del Estado, del ICONA y de la Dirección General. Bien. Sobre las vías pecuarias, simplemente decir que la importancia de las vías pecuarias a lo largo de la historia ha sido tremenda, tremenda. En algunas zonas se han nombrado de otra manera, pero sin duda el aprovechamiento ganadero y los bosques y la naturaleza ha sido a veces simbiosis, a veces guerra continua, que ha modelado el paisaje que tenemos ahora mismo. Y la importancia de las vías pecuarias para aprovechar al máximo los pastos de verano y los pastos de invierno, las montañas o el norte de España, los pastos de verano, y en estas zonas del sur, con sus dehesas y pastos durante todo el año, sin duda es la mejor manera de aprovechar un recurso y optimizar ese recurso. Y las vías pecuarias fueron el instrumento que se utilizó desde la Mesta y antes para poder transportar todo el ganado. Sin duda eso también configuró lo que tenemos, la idea que tenemos de España ahora mismo, el trasvase cultural, y fue increíble. Entonces, que el lenguaje se fuera utilizado, etcétera, pues tuvo una importancia básica. Y esto es algo que tenemos que conocer y estudiar más en profundidad. De las vías pecuarias, en el Ministerio hay una ley de vías pecuarias desde el año 95, y en el Ministerio lo que hacemos es, tenemos competencias para coordinar las comunidades autónomas y para tutelar lo que son las grandes cañadas reales de la Mesta, que podemos ver ahí. Además tenemos algunas otras cañadas que componen la Red Nacional de Vías Pecuarias en las zonas fronterizas, así como en el Reino de Aragón, ¿vale?, de las que van a las sierras de la Garcín, etcétera, y las hacia allá. Esto es lo que desde el Ministerio continuamos haciendo. Bueno, el tema de las vías pecuarias en el Ministerio del Archivo lo componen las clasificaciones, que son procedimientos administrativos para determinar en cada término municipal dónde están esas vías pecuarias. Entonces, para cada término municipal se pretendía en las leyes anteriores saber cuáles son esas vías pecuarias para protegerlas y que pudieran seguir sirviendo como vía pecuaria. Eso es la clasificación. Posteriormente se deslindaban, se definían ya con precisión por dónde iban y en ocasiones se amorfonaban. Entonces, todo ese procedimiento de proteger esas vías pecuarias para que se pudieran mover es lo que le da una garantía de la permanencia y el uso. Hoy en día hay muchísimas vías pecuarias ocupadas, tanto por cultivos como por polígonos industriales, etc. Es un problema para los pocos trashumantes que existen y que hacen una labor ecológica fundamental. Es verdad que la ley es demasiado, las vías pecuarias son muchísimas y a lo mejor tenemos que centrarnos en aquellas en las que son necesarias para ese transporte de animal a pie. También se hace transporte de trashumante por camión, por carretera. Pero es fundamental el que al menos las más importantes se conserven. Y para conservarlas, desde el Ministerio pretendemos elaborar una orden ministerial que facilite la determinación de cuáles son esa red nacional y mediante su uso por ganados trashumantes podamos conservarlas, que es la mejor manera de poder conservarlas. Si no se utilizan, al final acaban perdiéndose. Aquí tenemos los planos de clasificación, hay algunos muy antiguos, por término municipal se realizan y es una información valiosísima para poder determinar en cada término municipal cuáles son las vías pecuarias que existen. Aproximadamente
el 60%, algo más, no sé si lo tengo por ahí apuntado, están clasificadas, pero muchas menos están deslindadas. Otro tema del que no voy a hablar casi, pero que yo creo que también tiene mucho que ver con la conservación de la naturaleza, es la caza y la pesca. En el Ministerio tenemos la documentación de la gestión cinegética y piscícola que se realizó durante muchísimos años. Es fundamental, por ejemplo, y ha sido muy utilizada por el tema de las especies exóticas invasoras, que es como se determinan a ciertas especies que no son propias del lugar, pero que al llegar por cualquier medio, incluso los pescadores las sueltan, o cualquier persona bien intencionada, sin mala intención, pero tienen un efecto muy perjudicial sobre los hábitats de las especies autóctonas. Entonces, para poder determinar las zonas en las que el ICONA o otras administraciones soltaron esas especies que se determinaban como posteriormente como exóticas invasoras, por ejemplo, el cangrejo rojo americano, pues se hicieron repoblaciones con cangrejo rojo americano. Entonces, para poder seguir utilizando ese recurso, fue necesario recurrir a estas actas de repoblación y conocer los lugares donde se habían repoblado para demarcar esas zonas como ya zonas introducidas de esa especie y que habría que plantear el aprovechamiento de otra manera. Evidentemente hay que seguir aprovechándolas, si no, pues es un buen método también para controlar la población o incluso para erradicarla si se cree necesario, ¿vale? Igual con la trucha arcoíris, etc. Y luego, por otra parte, otro aspecto importantísimo que hemos utilizado y que el archivo se mantiene es la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. Esta Junta Nacional se creó en el año 33 a raíz de una feria internacional que hubo... pero se me ha ido ahora mismo, no sé dónde fue la feria internacional del 33. La cuestión es que se creó esta Junta Nacional y a partir de ahí se han ido tomando todas las mediciones de los trofeos de caza mayor que son fundamentales para saber la evolución de estas poblaciones. Y tenemos ya todo en una base de datos que nos permite conocer esas mediciones y se han hecho estudios de tal manera que podemos determinar cómo evolucionan los trofeos y la propia especie o incluso correlacionarlos con datos climáticos y ver épocas de sequía, etc. Ahí tenemos el total de registros, tenemos 80.000, casi 81.000 trofeos, mediciones de trofeos desde los años 40 y continuamos en esa labor porque se les da una medalla a los cazadores que presentan sus trofeos para homologar, se homologan las comisiones autonómicas, nos las trasladan a la nacional y alimentamos esa base de datos. Además damos unos diplomas que eso a los cazadores les interesa a la hora de venir a Madrid y el ministro les entrega el diploma correspondiente a los mejores trofeos que se han cazado cada año. Siguen habiendo muchos estudios para intentar evaluar. El último, por ejemplo, fue determinante. Veis aquí el corzo andaluz, que se separó del resto de poblaciones de corzo peninsulares porque tiene unas características determinadas y se pudo ver a raíz de todos los corzos medidos, que han sido cazados y medidos y homologados. De tal manera que pudimos separar ese corzo andaluz, fue una de las variables, uno de los parámetros que pudimos utilizar para poder separarlo y determinar esa como especie. Y a continuación ya empiezo a hablarles, y voy a ir más rápido, de lo que pasó y voy a hacer una línea histórica intentando encuadrar los momentos principales de la acción administrativa de una profesión que fueron los ingenieros, que son los ingenieros de montes y que siguen actuando. Vamos a ver, en el año 1855 ya se ha hecho referencia por Santiago, en la desamortización de Amador, se decidió, en la época liberal, los gobiernos liberales, de liberar las manos muertas de la tierra, las manos muertas, tanto primero de Mendizábal, de la iglesia, pero posteriormente también se consideraban manos muertas todas esos montes comunales, en muchos casos, que no estaban ofreciendo renta más que para los que usaban, ¿no? Que eran los vecinos. Ante esa presión se decidió, por tema fiscal, probablemente fiscal, se decidió adquirirlos y venderlos, ¿no? En subasta pública. Entonces, hubo un cuerpo recién creado, un cuerpo de ingenieros de montes, al que se le pidió que por favor hiciera el favor de hacer un listado de montes que pudieran exceptuarse de esa venta. Y la razón
Pues la razón, la verdad es que se justifica sobradamente, y es curiosísimo, y les invito a leerlo, si no lo conocen. He traído un informe, se hizo en tiempo récord en 1855, tardaron solamente 3 meses en hacerlo, para toda España, un listado de qué montes debían ser exceptuados de esa venta. Entonces es curioso porque razonamientos que están absolutamente al orden del día de hoy, de ecología, estos ingenieros de montes ya la tenían incorporada en su disciplina, y su trabajo formaba parte de esa importancia, ¿no? Os voy a leer simplemente el de la foto, es Agustín Pascual, que fue uno de los primeros ingenieros de montes que se trasladó a Alemania, a la Escuela de Sajonia, que era la primera que explicaba cómo se debería de gestionar, de cuidar, de actuar en los bosques para que se produjera más madera y otros productos, pero además se conservaran a la vez mejor. Esa es la técnica de la silvicultura. Entonces, se había creado las primeras escuelas, hubo una en Alemania, hubo en Francia, y desde España se fueron a Alemania y luego ya, pues, poco a poco fueron ampliando, ¿no?, los conocimientos. Pero lo que quiero que veáis es la importancia que se le daba a estos aspectos ecológicos. En este mismo informe, que se publicó, se hizo en 1855, y el ICONA, en 1987, lo publicó. En 1967 además se publicó el informe de Brundtland, que es el de desarrollo sostenible de la ministra noruega. Pero para que veáis en qué grado voy a leer un parrafito breve. El sencillo labrador, el sabio, el hombre de Estado, todo el mundo clama por la urgente necesidad de recrear los climas alterados por la imprevisión de nuestros mayores. Es menester advertir, a propósito de estas justas exigencias, que en muchas ocasiones se pide un imposible. Donde toda la vegetación desapareció, donde la tierra vegetal fue arrastrada por las aguas o por los vientos, donde no se ve sino la roca desnuda, azotada constantemente por los vientos, expuesta al ardor del sol, donde los signos de esterilidad son evidentes, donde no se ha interrumpido a tiempo los efectos destructores de los fenómenos atmosféricos. Aquí no hablaban de incendios, pero lo podríamos incorporar. Toda tendencia de repoblación es pérdida. El repoblado es físicamente imposible. El suelo quedará improductivo. Las medidas legislativas y administrativas que deben fundarse en esta misma impotencia de la ciencia forestal se dejan fácilmente conocer. Es decir, que con esta base absolutamente ecológica y de conservación de la naturaleza se decidieron qué montes no deberían de venderse para poder conservarse. Esto fue en 1855 y a partir de ahí se fueron dando avances, ideas. Son ideas que parecen muy modernas para la época en la que estamos. A partir de ahí se hicieron muchas memorias, se fue evaluando todos esos montes por esas masas forestales y se hacían memorias de reconocimiento por cada distrito, los que antes os ha comentado Santiago. Y estas memorias pues se reflejaban cuáles eran los montes principales que se deberían de exceptuar de la venta. Al final, todo por procedimientos administrativos, intentando llegar a evitar esa venta, se logró evitar esa venta y en total se clasificaron, se creó un catálogo ya definitivo con repercusiones jurídicas, que luego veremos, 8.465 montes que sumaban una superficie de 5 millones de hectáreas. Desde luego, el avance fue, para que os hagáis una idea, es un 10% de la superficie de España, ¿no? Es decir, es un avance fundamental. Adquieren protección legal, por tanto, los hacen inembargables, inalienables, no se pueden vender, no se pueden embargar, no se pueden vender, y además solo prescriben con una prescripción extraordinaria de 30 años, ¿no? Esto es un avance, además en una época liberal, absolutamente tremendo, para poder comprender y contextualizar los estudios que vamos a mostrar ahora. Aparte, poco a poco, a lo largo del siglo XX ya, pues se van ampliando, ¿no? ¿Qué declaramos monte de utilidad pública? ¿Qué tiene que ser monte de utilidad pública? Pues los que existan en cabeceras de las cuencas. Empezarán a sucederse también terribles inundaciones cuando se perdía y con muchísimas muertes. Ante eso,
la respuesta de la ciencia forestal fue de vamos a repoblar esos montes y vamos a configurarlos como monte de utilidad pública para evitar esas inundaciones. A partir de ahí también lo que es un registro administrativo como es el catálogo pasa también por unas fases, ¿no? Requiere de, otra vez, esos deslindes que determinen para poder protegerlos. Esto se llama defensa de la propiedad pública. Y es fundamental para poderlo tener perfectamente controlado y que no haya ocupaciones indebidas que puedan talar los árboles y evitar y que el monte pueda perder su naturaleza. Por tanto, los esfuerzos de los ingenieros fue tremendo a la hora de diseñar esos planos que nos ha enseñado Santiago. Yo pongo ahora, por ejemplo, el monte Irisasi del año 1892, es decir, que los mismos montes, o sea, de toda España se cubrió, pero eran de una calidad impresionante, ¿no? Esos planos, muchos están en el archivo del Fondo Cultural del Monte de Madrid, pero también en los distritos forestales de muchas de las provincias, o en este caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En el caso de este, nos lo pidieron hace un mes o 2 meses, y por eso lo he traído aquí, porque estaban realizando un nuevo deslinde y querían contar con este plano para poder deslindar mejor. Porque el esfuerzo con esa calidad de datos se puede superponer perfectamente ese plano sobre la cartografía existente hoy en día o sobre las ortofotos. Y sin duda, y teniendo las coordenadas como teníamos, aunque los sistemas geográficos pueden variar, pero teniendo esa constancia de ese deslinde tan magníficamente hecho y amojonado, pues sin duda era una herramienta que fácilmente es utilizable. Es decir, que todos esos planos, aparte de ser un documento histórico, se pueden georreferenciar, se pueden incluir dentro de un sistema de información geográfica y se puede aportar muchísima información a todo lo que ha pasado y reconstruir la historia de cada monte. Estamos hablando de cada monte, ya no. Y la verdad es que con sus memorias e incluso sus proyectos de ordenación que también ha hablado antes Santiago, que es otra parte del fondo documental. Ejemplos de deslindes hay muchísimos, en la provincia de Zaragoza. Ahí tenemos a continuación unas fotos del archivo como estaba, porque ahora ya lo hemos ido clasificándolo, viendo todos los documentos que estaban para poder tener una idea clara de cómo estaba este archivo formado. Están todas las inclusiones, toda la formación del catálogo, las exclusiones, los deslindes y amojonamientos, las concesiones que se realizaban, las prevalencias sobre otros dominios públicos, los gravámenes y ocupaciones, las permutas, todo lo que ese monte va evolucionando y lo que va ocurriendo con él. Y todo eso en cada monte, insisto. Al final tenemos un registro, un catálogo de montes de utilidad pública que cubre 11.266 montes, 7,3 millones de hectáreas, que sin duda es el principal espacio protegido, aunque pocas veces se mencione, que tenemos en España. Es verdad que es un espacio protegido que se gestiona, que se hace una ordenación, que se hacen unos tratamientos servícolas, que se hacen unas cortas, que se aprovecha la leña, que se aprovechan los pastos, pero basados todos en unas ordenaciones que son unos instrumentos que primero dicen lo que hay, con unos inventarios, dicen lo que hay, qué árboles hay, qué especies hay, cuánto miden, qué tamaños tienen. Luego haces una planificación de qué usos se pueden hacer en ese monte por rodales, por grupos de árboles distintos, por zonas, y compatibiliza esos usos, porque lo bueno de la disciplina forestal es que no solo nos dedicamos a cortar madera, es una actividad, la actividad forestal puramente maderera. Pero también tenemos una actividad ganadera, también tenemos una actividad piscícola en ciertas zonas para proteger esos valles, tenemos una conservación de la biodiversidad, tenemos recientemente nos hemos dado cuenta que acumulamos carbono, que es uno de los principales medidores de carbono que tenemos en España y por eso los medimos con estos inventarios. Es decir, que todo ello colabora en lo que pretendemos que sean esos montes. Sin duda, yo creo que es una joya la que tenemos en España, la hemos vendido en la Unión Europea y nuestra subdirección también tiene que llevar el mensaje de la política forestal española a nivel europeo y también a nivel internacional. Es una joya que tenemos, igual que las vías pecuarias, que otros países vienen alemanes a estudiarlo porque ellos no tienen. Es verdad que nuestra configuración territorial es diferente y sin duda es algo que tenemos que proteger y sin duda utilizar. Y cuanto más utilicemos, yo creo que mejor se conservará.
Aparte, tenemos también otros trabajos, por ejemplo, los mapas forestales. Mapas forestales que se hicieron desde 1855 en cada provincia. Muchos se perdieron también por temas de incendios. Esperemos que no se haya perdido. José Manuel Mancas, que citaba antes, decía que una mudanza equivale a medio incendio. Y la verdad es que es un problema. Y desgraciadamente, en una unidad administrativa, los archivos siempre han sido lo último. De hecho, bueno, en el Icona, donde está en el puerto de Toledo, desde los años 70, estaba en la mansarda de arriba. Y estaba todo sin ningún orden. Y ha sido un trabajo tremendo de ir recopilando, ir ordenando, ir archivando con expertos como vosotros y amigos de los archivos. Los archiveros sois los que realmente conocéis. Nosotros os aportamos la información que necesitéis, pero sois los archiveros los que tenéis que hacer ese trabajo. Eso sin duda se está utilizando todavía para nuestro mapa forestal de España y el inventario forestal nacional que estamos realizando en el Ministerio. Y otro aspecto que no estoy enrollando demasiado para hablarme, voy a intentar ya ir acortando. Hemos hablado de los fondos de utilidad pública, voy a hablar ahora de las divisiones hidrológico-forestales, que se crearon también en 1835 con la primera Dirección General de Montes. Muchos de los proyectos que nos han hablado también Santiago, los hemos recopilado todos y los tenemos todos cartografiados y tenemos las zonas en las que han sido realizados. Muchos los estamos digitalizando y muchos los estamos georreferenciando. Entonces, desgraciadamente no he encontrado ningún ejemplo rápidamente de Cádiz y me vais a disculpar porque tampoco he tenido mucho tiempo para preparar la presentación, pero algún proyecto antiguo seguro que hay de estas divisiones forestales. He traído uno de los más representativos, que es la de la cuenca del Segura, de Pedro Montserrat, que fue uno de los señores de Montes que repobló toda la cuenca del Segura en 1889, haciéndolo por cuarteles. Tenemos detalles como este de cuándo están floreciendo las plantas, la fenología tan importante para conocer la evolución del clima, ver cuándo florece. Pues tal día floreció el almendro o el lentisco, lo que fuera, ¿vale? Y luego la importancia que tuvo todo este monte de utilidad pública en los primeros parques nacionales. Esta foto no es una que me bajé de internet ayer porque desgraciadamente no tenía a mano ninguna de parques nacionales, aunque trabajé en el organismo autónomo. Entonces, en la montaña de Covadonga, por ejemplo, uno de los trabajos primeros fue, antes de la declaración del Parque Nacional en 1918, de la repoblación. Aquí tenemos el santuario. Y aquí se identifican las zonas donde se van repoblando y las hectáreas que se repueblan, cada una pues con roble o con varios tipos de roble. Aquí se siembra, aquí se planta, qué técnicas se utilizaban para repoblar y con las memorias no solamente planos, sino toda una memoria explicando el proceso de repoblación. Pero también, no solo montes, sino también lo que aquí en Cádiz habéis hablado antes también, pero todas, en este caso es de Elche, pero las repoblaciones de dunas. Estos hijos de montes y la sociedad en el siglo XIX estaba preocupadísima por la conservación por el impacto que tenía el viento en todas las poblaciones costeras. Entonces era fundamental frenar el avance de las dunas móviles. Luego, ecológicamente, pues no se opina lo mismo, y en algunas ocasiones se deja, pero cuando había una repercusión sobre una población, evidentemente había que proteger la población, lo primero de todo. Entonces había técnicas de repoblar qué especies eran capaces de aguantar pues metros y metros de potencia de arena, a ver qué plantas pueden llegar hasta frenar esa duna. A partir de ahí, el patrimonio forestal del Estado, ya estamos a mediados del siglo XX, y tomó un nuevo impulso sobre la base de lo que en la Segunda República se configuró como patrimonio forestal del Estado. Hubo un plan nacional de repoblación de Luis Ceballos en 1975, que luego volvió en 1941, a pesar de diferencias políticas. Yo creo que esto no es una cuestión política, aunque a veces ha llevado a ello. Y se inició de nuevo un trabajo importantísimo con el patrimonio forestal del Estado de repoblación. Y no solo de repoblación, sino también de adquisición para poder repoblar, porque el monte tiene un dueño, un titular. A veces es público, a veces es privado, a veces es comunal, un colectivo de vecinos, a veces es todo el colectivo de un ayuntamiento, de un tribunal municipal.
Pero lo importante es que se fue trabajando con ellos, a veces bien, a veces peor, y hubo muchos problemas también a la hora de esas adquisiciones que se hicieron de montes por expropiación, etcétera. Aquí tenemos los archivos de las adquisiciones que hay en Cádiz. Tenemos 4 o 5 cajas de fincas que se adquirieron en los años 50 por Patrimonio Forestal del Estado o posteriores. En Jerez tenemos la dehesa de Castillo de Gonza y Padre Infante. El expediente de la adquisición por expropiación, por compraventa normal, que también se ocurría, está ahí, pero luego también tenemos el expediente de la repoblación cuando se realizó de ese monte y del perímetro de regulación obligatoria si es que era necesario. Tenemos la ley de riberas del año 41 que también impulsaba esa restauración de las riberas. Es decir, que la labor ecológica de ese patrimonio forestal del Estado fue fundamental. Además de las adquisiciones y expedientes de trabajo de población, también había consorcios y convenios. Se conveniaba y se consorciaba de cabo con propietarios privados o públicos, ayuntamientos, por ejemplo, los montes de propios. Es algo común en toda España. Son montes patrimoniales de los ayuntamientos. Los montes comunales, hay muchos pueblos, por ejemplo en Cercedilla, son montes comunales. Los han querido hacer de propios para poder hacer gestionados por el ayuntamiento, pero porque realmente el aprovechamiento es del común de los vecinos. Son montes de utilidad pública, por lo tanto son gestionados por la administración autonómica, pero son el titular es el ayuntamiento, pero el aprovechamiento es del común de los vecinos. Por eso tienen unos fondos, cada vez que hay una corta, pues genera directamente los vecinos. En algunas zonas, como en Soria, se reparte entre los propios vecinos, con suerte. Tenemos los libros de cuentas, que ayer hablábamos de libros de cuentas importantísimos, o sea, donde se ve todas las cuentas de ese consorcio y se puede decir, oye, al propietario, después de 80, 90, 100 años, pues mira, tengo tanto, me debes tanto, porque ahí se repartía lo que se iba a cortar dentro de 100 años, para ti el 50%, para mí el otro 50%. Y ya por fin termino con unas diapositivas para que veáis lo que es el monte y qué ha sido la consecuencia de toda esta acción de la administración. Quería que lo supierais porque creo que es importante valorarlo, ¿no? También en el Ministerio hacemos esta labor, ¿no? Tenemos 18,46 millones de hectáreas de montes en España, públicos y privados, ahora lo veremos. Y hay otros 10 millones casi de montes que son montes pero que no están arbolados, ¿no? Aunque pueden tener presencia de algunos árboles, ¿vale? Tenemos 30% son públicos, ¿vale? Y el 70% es privado. Tenemos tanto una mezcla de coníferas y frondosas, pero la mayoría estamos viendo que son frondosas, sobre todo la encina y los alcornoques, están lo más representativos. Pero también tenemos en todas las montañas importantísimas masas de las 7 especies de pinos o también de abetos, como el propio pinchazo que tenéis aquí en Cádiz. Ahí tenemos, os he puesto las principales formaciones. Esta es la consecuencia de esta labor y con esto pretendía acabar, ¿vale? Importantísimo el tema de la propiedad, que no nos olvidemos que hay muchos montes, que hay mucha titularidad y toda esta información es necesaria tener en cuenta esos propietarios, públicos o privados, para gestionar de la mejor manera posible. Nada más, perdonadme porque me hago muy brevemente, como me dice el organizador, pues expresar la enorme satisfacción de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de haber participado como organizador de este evento cultural que realmente permite ya como una consolidación de Jerez, como realmente con este evento, con una proyección nacional. Felicitar fundamentalmente a nuestro académico Manuel Antonio Barea, porque realmente hace 8 años en la Academia de San Dionisio, en las sesiones habituales de los martes, fue él junto a Andrés Luis Cañada Machado, otro académico nuestro, que realmente propusieron el proyecto de iniciar unos ciclos de conferencia realmente relacionados con los archivos privados.
y como no puede ser de otra manera, yo fui el primero que me quedé sorprendido, muy gratamente sorprendido, de la respuesta que tuvo en ese inicio. Posteriormente se incorporó seguidamente el excelentísimo Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz, la Universidad Pablo Olavide y la Fundación González Vías y, como no, los amigos del archivo, que también con encomiable labor están desarrollando y con un entusiasmo renovado realmente y con unas inquietudes investigadoras están propiciando realmente que los archivos en Jerez, en las inquietudes de los amigos de los archivos, pues, sean realmente encomiables. Bueno, pues felicitar al propio tiempo a los ponentes, destacados ponentes que nos han acompañado desde todas las esferas de nuestro país en sus magníficas exposiciones, y desear que realmente, yo creo que así lo ha sido, pues que el bagaje inmenso de conocimientos que se han podido exponer en estas sesiones, como he dicho siempre en estas sesiones, y lo ha dicho precisamente el primer ponente de esta sesión, en esta tarde, que esto pueda ser también motivo de inquietudes investigadoras. Y así me consta que realmente en sesiones anteriores se han destacado realmente, pues, proyectos de investigación como consecuencia de esta sesión. Y finalmente, por mi parte, pues realmente emplazarles, pues, para el próximo año, que realmente yo estoy seguro que ya nuestro querido académico Manuel Antonio Barea es seguro que ya está trabajando en este empeño. Muchas gracias. Don Jesús Anguita Duarte, mi hermano, mi amigo y tengo que decir también ideólogo también de esta actividad. Bueno, pues para la Fundación González Vías es una satisfacción un año más estar aquí y haber participado en estas jornadas de archivos privados. Creo que un año más hemos aportado una visión diferente de lo que son los archivos, con unos fondos muy particulares. Decíamos en la introducción que quizás un poco alejados de lo que es el mundo de los archivos, pero también tenemos esos fondos, ese patrimonio documental que pertenece a este tema, ¿no? Nosotros además en este año pues hemos hecho coincidir esa exposición de Abel Chapman con esos dibujos que teníamos muchas ganas de que se adquirió por parte de la Fundación González Vías, el mostrarlo a la ciudad de Jerez. Y la exposición estará hasta el día 31, por lo tanto están ustedes invitados. Aprovechar también, ya que además están presentes tanto Manuel Barcel como José Manuel Amarillo, están presentes como comisarios de esa exposición por su gran ayuda y su trabajo en esta exposición. Y también desde la Fundación González Vías felicitar y agradecer a todas las personas que han hecho posible que tengamos esta octava jornada, y a todas las entidades, a los patrocinadores y bueno, simplemente pues mostrar nuestra satisfacción porque un año más hemos tenido esta jornada y bueno, el año que viene tendremos las novenas. Don José Montero, presidente de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Espera, mi gran amigo. ¿Qué amigos tiene? Nos queremos. Bien, cuando empezaron esta jornada, la Asociación de Amigos del Archivo no existía, pero claro, hace 8 años sí existíamos las personas que hoy componemos esta asociación, que desde el primer momento estuvimos dando el apoyo a esta iniciativa de la jornada de archivos privados. Para nosotros es un auténtico orgullo de estar aquí, porque nuestra misión, como todos sabéis, es la difusión de
los archivos, el provocar la investigación y la conservación de toda esta documentación, con lo cual nos sentimos plenamente satisfechos. Agradecer tanto a ponentes todos los conocimientos prestados, como a todo el público que habéis estado de una manera constante en esta iniciativa. Y nada más. Damos paso al fichaje estrella de este año, que ha sido la Universidad Pablo de Olavide, representada por Silvia María Pérez González. Mi hermana Imelda está allí, pues mi hermana intelectual es Silvia María Pérez. Bueno, eso de que la Universidad Pablo Olavide está incorporada este año no es totalmente acertado, porque en las primeras jornadas de archivo privado ya las dirigió el profesor Miura Andrade, compañero mío de área. La segunda, ¿no fueron las primeras que tuvimos la macrocena en González Villa? Pues yo me acuerdo de la cena, no me acuerdo del número. Yo no soy de comer mucho. Bueno, las universidades tienen que ser centros de formación, de conocimiento, de investigación y también de reivindicación. Yo estoy ya convencida de que a nivel colectivo, por la naturaleza, como se llamaba cuando yo era pequeña, no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer mucho desde nuestro microcosmos. Hay que respetar, y para respetar hay que conocer, porque lo que no se conoce no se respeta. Entonces, es fundamental, estas jornadas han sido fundamentales porque hemos visto la naturaleza desde otra perspectiva, no yendo al campo, que yo creo que muchas veces ahora está de moda ir al campo y el campo se está maltratando. Yo no lo maltrato porque nunca voy al campo, yo soy urbanita. Entonces, desde las ponencias tan magníficas que hemos tenido en este congreso, pues hemos podido conocer nuestro patrimonio natural y el patrimonio natural de tierras tan lejanas como Filipinas. Y vuelvo a la reivindicación que yo hacía en la inauguración de las jornadas. Respetemos el medio ambiente, aprendamos a convivir con otros seres que no son los seres humanos, porque el mundo es un regalo que se nos ha dado y no tenemos ningún derecho a estropearlo. Muchísimas gracias. En representación también de Manolo Peña, coordinador de esta jornada, decir que dar las gracias. Dar las gracias al Ayuntamiento de Jerez, a su Departamento de Cultura, en la persona de Carla Puerto Castellón, al Departamento de Medio Ambiente, en la figura de Ana Tienman, en este caso también a Mariano Cuadrado, por su magnífica exposición y explicación del zoológico de esta mañana. Desde Mesa también a Juan Manuel Sánchez Padilla. La colaboración de Agustín García Lazo y Juan Cabral Cuchillo, decir que ha sido extraordinaria. Dar las gracias también a Miguel, Lucía, Gemma, Javier, los colaboradores que están atentos en la mesa de abajo. Dar las gracias a Manolo Barcel. ¿Dónde está Manolo Barcel? Muchas gracias. A José Manuel Amarillo, José Ángel Sánchez Abril. Dar las gracias también al Ayuntamiento en su biblioteca, también por su exposición tan magnífica. Ejerce el paisaje, aproximación gráfica, bibliográfica y documental. Decir también dar las gracias, en este caso, a la exposición tan magnífica de la Fundación González Villa. Y dar las gracias a Carmen Chocre por comisariar la exposición de órdenes naturales, la cual tenéis abierta hasta el 8 de abril. Decir que ecología es archivo porque tenemos y conservamos, reactivamos la memoria, la facilitamos, mejoramos la actividad deportiva, mejoramos la actividad intelectual, la coordinación de ambos, coordinación y conservación de archivos, nos permite mejorarnos. Vivan los archivos, viva la naturaleza, clausuramos las 8ª jornada de archivos.